Hola. Bueno, antes de arrancar hoy vamos Hola, ¿qué a tal? ver lo que son los razonamientos, que algo ya habíamos charlado el otro día, hoy lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, quería recordar lo último que habíamos visto la clase pasada, que fue lo de las implicaciones lógicas. Acá vamos a ver este ejemplito, ¿se acuerdan que habíamos, bueno, en realidad habíamos hecho otro antes, pero bueno, es lo mismo. Decíamos que una implicancia era una implicación lógica cuando nos quedaba la tabla de verdad una tautología, o sea, todos uno en la columna de la implicancia. Entonces, en ese caso, decíamos que se trataba de una implicación lógica. Fíjense que en este que era el modus ponens, tenía su propio nombre. Lo que nosotros está en la última columna, que fue la de la implicación, la que nos quedó la tautología, lo que estábamos analizando fue esta penúltima columna, la del P implica Q, con la del P. Fíjense que para analizar esta implicancia, la hipótesis que sería todo esto, el P implica Q, que sería esta columna, tengo un valor que es verdadero y tres que son falsos. Y tengo que analizar, digamos, partiendo con esta hipótesis y este consecuente que era la columna de P. ¿Se acuerdan la tabla de verdad de la implicancia? Que la implicancia es siempre verdadera, salvo que El el P anteced- implica. Sí, la hipótesis sea falsa y no, verdadera y la implicancia sea falsa. exactamente, que la hipótesis sea verdadera y el consecuente sea falso. Ese era el único caso en donde la implicancia nos quedaba falsa. Entonces, si yo acá estoy queriendo analizar la implicancia de esta columna con esta, y veo que acá tengo tres valores en donde la hipótesis va a ser falsa, ni me interesa fijarme qué pasa con el consecuente. ¿Por qué? Porque ya sé que si la hipótesis es falsa, la implicancia es verdadera. Lo único, digamos, en el que me tengo que centrar bien para ver qué pasa serían los casos en donde la hipótesis de la implicancia es verdadera y ver qué pasa ahí con el consecuente, ¿sí? ¿Por qué digo? No es que no me importa, no me interesa, es que no tengo mucho para analizar cuando la hipótesis es falsa. ¿Por qué? Porque independientemente del valor del consecuente, la implicancia siempre es verdadera, ya sea falso como en las últimas dos filas o verdadero como en la segunda. Entonces, pero en cambio, cuando la hipótesis es verdadera, ahí sí depende del valor que toma el consecuente. Entonces, es como que nos vamos a centrar en lo que viene ahora, en analizar las implicancias cuando la hipótesis sea verdadera. Como que vamos a dejar de lado qué pasa cuando la hipótesis es falsa. ¿Por qué lo vamos a dejar de lado? Porque ya sabemos que la implicancia va a ser verdadera en esos casos, ¿sí? Entonces vamos a analizar únicamente los casos en donde la hipótesis sea verdadera. Bueno, después habíamos visto también cómo demostrar que una implicancia no era una implicación lógica. Que para que no sea una implicancia lógica, esta última columna no me tenían que quedar todos verdaderos, o sea, no tenía que ser una tautología. Tendríamos que tener alguna asignación de valores para los cuales la implicancia quedara falsa. Entonces, para ver que algo no es una implicación lógica, tratábamos de hacer eso. Habíamos hecho varios ejemplos, bueno, estaba cagado, pero después hicimos, ¿se acuerdan? Estos tres ejercicios que fuimos pensando en qué valores le podíamos asignar a las variables para que nos quede la hipótesis verdadera y el consecuente falso, que ese es el único caso en donde la implicancia resulta falsa. Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno. Quería repasar un poquito eso porque lo que vamos a ver ahora está relacionado. Vamos a ver lo que son los razonamientos.
algo habíamos charlado el otro día. Bueno, ¿qué va a ser un razonamiento para nosotros? Va a ser un conjunto de proposiciones donde vamos a tener una distinguida que va a ser la conclusión y el resto van a ser las premisas de ese razonamiento. Los vamos a anotar de esta manera, las premisas, bueno, acá están con P0, P1, Pn. Tengo una premisa y tengo la otra, así las vamos a ir conectando con los i. Todas esas premisas van a implicar la conclusión. Y nosotros nos vamos a ocupar de analizar cuándo un razonamiento es válido lógicamente, desde el punto de vista de la lógica, cuándo un razonamiento es válido. ¿Cuándo un razonamiento va a ser válido? Cuando la conclusión se puede derivar de la veracidad de las premisas. Entonces, si yo tengo un conjunto de premisas que son verdaderas, a partir de eso puedo determinar que la conclusión también es verdadera, eso va a ser un razonamiento válido. O sea, en definitiva, lo que vamos a querer probar es que esas premisas implican lógicamente a la conclusión. O sea, lo que estamos tratando de ver para probar que un razonamiento es válido es tratar de probar que eso es una implicancia lógica, que es básicamente lo que estábamos haciendo en la clase pasada, lo que estuvimos repasando un poquito ahora. O sea, ver que es una tautología la implicación, ¿no? Bueno, a ver, vamos con un ejemplo. Dice, si no disminuimos la quema de combustibles fósiles, el cambio climático no se detendrá. Si no detenemos el cambio climático, no habrá un mañana para muchas personas. La quema de combustibles fósiles no disminuye, por lo tanto, no habrá un mañana para muchas personas. Entonces, lo que vamos a hacer para analizar este razonamiento, ver si es un razonamiento válido, es primero pasarlo al lenguaje de la lógica, ¿no? Tratar de identificar cuáles son las premisas que tenemos, cuál sería la conclusión, cuáles son los operadores que me van conectando las premisas y, bueno, analizar después si esa expresión resulta ser una tautología. Si nos queda una tautología, esto va a ser una implicancia lógica y por lo tanto va a ser un razonamiento válido. Bueno, esto es lo que les decía. Ahí vamos a ir primero como desarmando un poquito, identificando cuáles serían las premisas. Acá, por ejemplo, en la primera oración dice, si no disminuimos la quema de combustibles fósiles, ahí podemos identificar una primera premisa. Fíjense que está negada porque dice no disminuimos. Podemos pensar que, no sé, una premisa P sería disminuimos la quema de combustibles. Ah, sí. Desde disminuir, claro. Claro, es la acción, claro, sí. La quema de combustibles fósiles. Esa podría ser una primera, una P. Ahí cuando escribamos la expresión completa la vamos a tener que negar, porque ahí dice que no disminuimos. Después dice, el cambio climático no se detendrá. Ahí podríamos considerar esa como otra premisa, una Q. ¿Qué más tenemos? Si no detenemos el cambio climático, volvimos a usar la misma premisa ahí. No es una nueva, digamos. No habrá un mañana para muchas personas. Ahí de nuevo, podemos pensar en una nueva premisa. De nuevo, acuérdense que las premisas las tratamos siempre de expresar afirmativamente, ¿sí? Después las negamos si hace falta. Acá vamos a llamar R a habrá un mañana para muchas personas. Acá en este caso, cuando la tengamos que expresar, la vamos a tener que negar porque dice que no habrá un mañana. ¿Qué más tenemos? La quema de combustibles fósiles no disminuye, pero esa ya la habíamos nombrado como P. Disminuir la quema de combustibles fósiles. ¿Y qué más? No habrá un mañana para muchas personas, también ya la habíamos nombrado R. Entonces, a ver, ahora, teniendo estas que son las premisas involucradas, ¿cómo expresamos esto
Ahora sí ya usando los conectores lógicos. Esta primera parte dice, si no disminuimos la quema de combustibles fósiles, ahí podríamos poner eso como no P, ¿no? No, claro, no P. El cambio No, climático no se... Sí. no, no, está bien, continúe usted. Está bien, No, no, gracias. no hay problema. Dice, si no disminuimos la quema de combustibles fósiles, entonces eso es no P, el cambio climático no se detendrá. Fíjense que dice, si no P, Implica, entonces sí, eso. Tenemos un implica ahí. claro, implica Entonces ahí tendrían no Q. no P implica no Q, exacto, porque habíamos definido a Q como el cambio climático se detendrá, entonces ahí sería no Q porque dice que no se detendrá. Entonces ahí tenemos esa primera, hasta el punto, digamos, sería no P implica no Q. Después, seguimos, dice, si no detenemos el cambio climático, no habrá un mañana para muchas personas. Si no detenemos el cambio climático se detendrá, era Q. Pero acá dice que no se detiene, entonces sería no Q ese primer pedacito. No Q, claro. Y de vuelta tengo una implicancia, ¿no? Porque dice que si no pasa esto, no habrá un mañana. Entonces sería no Q implica, sería no R, No ¿no? R. Sí. Implica no R. Ahora lo escribimos bien. ¿Y qué más? La quema de combustibles fósiles no disminuye. Quema de combustibles fósiles era P. Pero acá dice que no disminuye, sería no P. Q, no P, sí. Bien. Y bueno, si pasa todo esto que acabamos de decir, por lo tanto, esta sería la conclusión del razonamiento. No habrá un mañana para muchas personas. No habrá un mañana para muchas personas sería no R, ¿no? Y el por No lo habrá un mañana para tanto, muchas personas. ¿qué operador? A ver, entonces Ah, nos queda así. Fíjense que esto fue la primera oración. No P implica no R, era si no disminuimos la quema de combustibles fósiles, el cambio climático no se detendrá. Después la otra, las vamos conectando con los I, ¿sí? Porque son todas las premisas que van pasando en simultáneo. Si no detenemos el cambio climático, no habrá un mañana para muchas personas, era no Q implica no R. Y la última era que la quema de combustibles fósiles no disminuye. Esa sería no P. Y todo eso implica no R, que era que no habrá un mañana para muchas personas. Melina, Sí. ¿por qué lo conectamos con el I? Porque son todas premisas que van sucediendo en simultáneo, digamos. Eso Es significa como, el I. me las podría, ahí acá te aparece el texto así, pero podrían venir listadas tipo ítems, también es otra forma de escribirse. Ese Entonces, significado tiene el I. Claro, que van pasando una premisa, pasa la otra, entonces las vamos conectando con, pasan todas en simultáneo sería, son todas Bien. verdaderas en simultáneo. Bien. Melina, Sí. ¿en qué caso podría ser un no en un enunciado? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un o? Te lo No tiene un que no, decir perdón, un o, explícitamente. explícitamente. Ok, Sí. de acuerdo. Sí. Siempre que hay un no, entonces se pondría así, como el no P. Siempre que esté en el. Siempre que, ¿cómo? O sea, siempre que esté así en el enunciado, se Sí. dice no así, ya se tendría directamente como un no. Claro, Claro. sí. Ahora vamos a ir viendo otros ejemplos donde van a aparecer y van a ver cómo que lo dice explícitamente cuando hay que poner el o. Dale. Pasa esto o tal cosa, entonces ahí uno se da cuenta que tiene que poner el o. Perfecto. Muchas gracias. Profe, Sí, ¿por qué a lo último está encerrado en paréntesis y el último implica no R está afuera? porque todas esas son las premisas que van a implicar la conclusión. Y la conclusión es que no habrá un mañana para muchas personas. Lo que viene después del por lo tanto es la conclusión de todas ese conjunto de premisas. Ya, listo. Entonces fíjate que arranca el paréntesis al principio y lo cierra cuando terminan las premisas. Todo eso implica el no R. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver
justamente lo que queremos ver es que esto sí es un razonamiento válido. Entonces, ahora que ya lo tradujimos al lenguaje simbólico, lo que vamos a hacer es la tabla de verdad de esta expresión, de este R que llamamos acá, y ver qué nos queda. Si logramos que nos quede una tautología, ¿qué va a querer decir eso? Que esto es un razonamiento válido desde el punto de vista de la lógica. Si a alguna fila nos queda un 0, ya dejaría de ser un razonamiento válido. Y por lo tanto no sería este implica que pusimos acá, el implica no R, no resultaría una implicancia lógica. Así que bueno, arranquemos. ¿Cuántas variables distintas tenemos? 8. Q y R. Entonces vamos a tener 8 3 estados. columnas por cada una de las variables y vamos a tener 8 filas, ¿sí? Sería 2 a la 3. Ahí tenemos todas las combinaciones de los ceros y unos y vamos a escribiendo las subexpresiones. Cada una de las subexpresiones, una sería esta, no P implica no Q, perdón, no Q implica no R, no P, el I de las tres cosas, que es lo que acá llama E, F y G, a cada una, E, I, F y G serían estas tres columnas, el no R, y por último el R, que sería esta columna de E, I, F y G, implica no R, es el último de acá. Bueno, no nos vamos a poner a analizar en detalle, pero después ustedes mírenlo para ver que quedan todas bien las filas, pero finalmente resulta ser una tautología. ¿Qué nos dice esto? Que este implica que tenemos acá lo podríamos escribir con la rayita doble, que era el de la implicancia lógica. Y como eso resultó ser una implicancia lógica, quiere decir que el razonamiento es válido. Ahora, fíjense lo que les decía antes. El último implica que nos sale la tautología es el que analizamos de la columna esta, la tercera de atrás para adelante, con la penúltima. Y fíjense que como hipótesis tengo en 7 de las 8 columnas falsos. Entonces, ni me gasto en mirar qué pasa en el consecuente de esas filas. ¿Por qué? Porque ya sé que como esto es falso, esto va a ser verdadero, le implica. La que sí le tengo que prestar atención es la que me quedó un 1 en la hipótesis. Porque ahí, para que la implicancia sea verdadera, necesito que el consecuente sea verdadero. Esta es como que uno automáticamente ya sabe que va a ser verdadero. Entonces, las que hay que prestar atención son las filas en donde nos quedan verdaderas las hipótesis. Porque ahí sí la implicancia depende del valor que tome el consecuente. Bueno, esto es lo que dijimos. Como nos quedó una tautología, se puede concluir que entonces el razonamiento es válido. Melina, una consulta. No sé si puedes ahí mismo. Es un tema, es una cuestión de forma nada más, pero el ordenar la tabla al revés, es decir, enumerar como un sistema binario, ¿cierto? Es decir, partir con el 0, luego ir combinando hasta llegar al 1, 1. Sí, Si yo resuelvo esto en ese orden, en orden Sí. inverso al que tienes tú ahí, ¿se considera bien, digamos? Sí, por supuesto. Lo que tiene que pasar, o sea, usted ordénenlo como quieran los ceros y los unos. Lo que tienen que asegurarse es que en todas las filas abarquen todas las combinaciones posibles. No importa en qué orden las pongan. Tienen que estar todas las combinaciones posibles. Eso es lo importante. Ok, de acuerdo, gracias. Venga. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es la deducción natural, que va a ser otra herramienta que vamos a usar para analizar si un razonamiento es válido o no. O sea, hasta ahora, ¿qué sabemos? Para ver que un razonamiento es válido, tenemos que hacer la tabla de verdad y ver si nos queda una tautología.
eso nos sirve para decir si es válido o no un razonamiento. Esta sería otra forma de analizar si un razonamiento es válido, sin hacer una tabla de verdad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque dependiendo la expresión, a veces tengo muchas variables. Fíjense que recién tuvimos 3 variables y nos quedaron 8 filas. La expresión era bastante larga. Fíjense que ni siquiera está como un poco resumida esta tabla, porque por ejemplo, yo hubiese agregado una columna más de, por ejemplo, el no Q. Agregar el no Q, porque acá tengo que hacer no P implica no Q. Entonces hubiese agregado una columna más con el no Q, por ejemplo. Bueno, el no P aparece acá, el no R vuelve a aparecer acá. Imagínense que hubiese habido una variable más o 2 variables más. Esto ya se me van un montón de filas más. Si tengo una variable más, tendría 16 filas. Ni hablar si tuviese 5. Que dicho sea de paso, no sé si llegaron a hacer el ejercicio 7 de la práctica. El otro día me dijo Sofi que lo dejaron ahí como para pensar. Sí, quedó para ¿Alguien la lo próxima, pensó? sí. Bueno, no se los voy a El 7 a lo mejor no, pero el 8, que está relacionado con el 7, o sea, en el ejercicio 7 les pedía expresar ese razonamiento que les da ahí en lógica proposicional, ¿sí? Hacer lo que hicimos antes con el cambio climático, ir desglosando las frases en premisas más simples y ir conectándolas con los conectores lógicos. Eso tienen que hacer en el ejercicio 7. Y en el 8 les pide determinar si el razonamiento del ejercicio 7 es un razonamiento válido. Y les dice usando tablas de verdad. Bueno, yo les adelanto para que no se vuelvan locos. Yo hoy me puse a hacerlo. Y cuando hice el ejercicio 7, que tenía que ir desglosando las premisas, me quedaron 5 variables distintas. Entonces, en el ejercicio 8, que me pide hacer la tabla de verdad, y tengo 5 variables distintas, ¿cuántas filas me iban a quedar en la tabla de verdad si tengo 5 variables? Y tenés 2 a las 5. 2 a las 5. Claro. 2 a las 5 es 32. Claro. Un montón, no importa, pero eran un montón, ¿no? Entonces, se ve que cuando pusimos ese ejercicio no lo habíamos resuelto. Yo les voy a decir, se pongan a hacer la tabla de verdad, porque son 32 filas. Si alguien está muy aburrido, bueno, está en todo su derecho de hacerlo. Pero lo que hice yo para ver si era un razonamiento válido o no, para no hacer la tabla de verdad con las 32 filas, fue pensarlo por el absurdo, pensar que no era un razonamiento, tratar de buscar el contraejemplo como hicimos la semana pasada en los ejercicios, tratar de ver si para alguna asignación de valores ese razonamiento me quedaba falso, esa implicancia, digamos, me queda falsa. Y bueno, encontré una asignación de valores en donde logré que la implicancia me quedara falsa. Entonces, como encontré una asignación de valores, digamos, lo que sería resumido es que en la tabla de verdad de las 32 filas, por lo menos va a haber una fila en donde la última columna me va a quedar 0. Entonces eso ya no va a ser una tautología. Entonces ese razonamiento no va a ser válido. Entonces, por si alguno se puso a hacerlo, ténganlo en cuenta. No sé, me quedaron muchas variables para hacer tabla de verdad. Entonces, esto de la deducción natural viene como a simplificar esos casos, en donde tengo muchas variables o la expresión tiene muchas subexpresiones. Con este método es un poquito más corto que hacer las tablas de verdad. Si bien las tablas de verdad no tienen grandes dificultades, ¿no? Porque es, recordar cómo son las asignaciones de valores de cada operador. Pero bueno, a veces se puede poner muy tedioso, como
en este caso que les comento. Bueno, entonces, la deducción natural, lo que vamos a hacer es usar algunas reglas de inferencia para cada uno de los operadores lógicos que conocemos. Una es para introducir el operador y otra es para eliminarlo. Ahora vamos a ver, todo esto lo tiene, después le voy a subir uno que es como un resumen donde aparecen solamente las reglas. Bueno, y a su vez cada una de estas reglas de inferencia tiene su implicancia lógica asociada. La primera es la trivial. Bueno, se van a anotar así los razonamientos de ahora en más cuando usemos la deducción natural. Se va a poner uno abajo del otro todas las premisas de ese razonamiento, asociadas a ese razonamiento. Se pone una rayita y abajo el por lo tanto sería la conclusión de ese razonamiento. Acá, bueno, tengo una sola premisa que sería P, por lo tanto P es la conclusión. Entonces, en el listado, lo que les decía antes, nosotros vamos a suponer que todas las premisas son verdaderas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que si las premisas son falsas, la implicancia ya sabemos que es verdadera. Entonces, lo que nos vamos a centrar en analizar es qué pasa cuando la implicancia en ese razonamiento, cuando la hipótesis en ese razonamiento es verdadera. Ver si a partir de eso se desprende que la conclusión sea verdadera. Bueno, otra de las reglas es la introducción de la conjunción. Acá entre paréntesis les van apareciendo la anotación que vamos a usar para indicar qué regla de inferencia estamos usando. Bueno, acá dice que tengo P, tengo Q, estas son mis premisas que son ambas verdaderas, por lo tanto, P y Q se desprende de estas dos. Piénsenlo que si sé que P es verdadero y sé que Q es verdadero, P y Q ¿cómo va a ser si son ambas verdaderas? La tautología. Claro, es verdadero. Sí, es verdadero, por la tabla de verdad de la conjunción. Sabemos que la conjunción es verdadera cuando ambas variables son verdaderas. Entonces, si vale P y vale Q, P y Q también va a valer. Otra es la eliminación de la conjunción. Fíjense que ahora vamos a ir viendo así, por cada operador vamos a ir viendo la introducción del operador y la eliminación del operador. Cómo introducirlo y cómo eliminarlo. Si yo sé que P y Q es verdadero, por lo tanto puedo concluir que P es verdadero. ¿Por qué? De nuevo, por la tabla de verdad de la conjunción. ¿Cuándo P y Q es verdadero? La conjunción es verdadera. Piensen en la tabla de verdad. Cuando ambos son verdaderos. Exactamente. Si P y Q, si el I es verdadero, es porque ambas son verdaderas, por la tabla de verdad. Entonces ahí puedo concluir que P es verdadero. Y también que Q es verdadero. Por separado, digamos. Si vale el I, si el I es verdadero, entonces cada una va a ser verdadera. Bueno, vamos a probar esto. Fíjense que es una especie de conmutativa del I. Dice que si P y Q, o sea que P y Q implica lógicamente a Q y P. Obviamente esto lo podemos hacer con una tabla de verdad, ¿no? Hacemos una tabla de verdad donde las variables van a ser P y Q. Voy a tener una columna para poner Q y P, otra columna, para poner P y Q, otra para poner Q y P, y por último la de la implicancia, de P y Q implica Q y P. Y esa última columna me debería quedar una tautología. Esa sería una forma de probar que esta implicancia es una implicancia lógica. Pero nosotros lo vamos a hacer con esto de la deducción natural. En la forma en que ahora vamos a hacer varios ejemplos de esto.
Pero la forma de demostrar una implicancia lógica usando la deducción natural es esta. Vamos a ir listando primero todas las premisas que tengamos. Y acá al costado, en razones, vamos a ir como poniendo qué es lo que estamos usando. Eso que vamos a usar van a ser, o algo es premisa, o alguna de las reglas de inferencia que estuvimos viendo hasta ahora. Nos faltan ver algunas más, pero eso es lo que vamos a ir usando. Entonces, acá nosotros partimos de que P y Q, que es la premisa que tenemos acá, es verdadera. Usando la regla de inferencia, la última creo que fue que vimos, la de la eliminación del I, a partir de esto podemos concluir que P es verdadero. ¿Sí? Si P y Q es verdadero, dijimos que entonces P resulta verdadero. También podemos concluir que Q es verdadero, a partir de que el I es verdadero. Y ahora, introduciendo la conjunción, a partir de 3 y 2, podemos decir que Q y P también va a ser verdadero, sabiendo que Q es verdadero y que P es verdadero. Y ahí arrancamos de P y Q y llegamos a Q y P. Bien, entonces, esta es la forma de demostrar, a partir de la deducción natural, esta implicancia lógica. Era como media obvia la de la conmutatividad, pero bueno, tiene su prueba. Bueno, ahí dice lo que acabo de decir. Otra es la introducción de la implicancia. Ahora ya nos metemos con la implicancia. Si tengo un listado de premisas, P y Q, entre las premisas que tengo, puedo concluir que entonces P implica Q. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que P es verdadero y Q es verdadero. Y si P es verdadero y Q es verdadero, sabemos que la implicancia es verdadera. Siempre piensen en las tablas de verdad. Y bueno, por otro lado tenemos la eliminación de la implicancia, otra de las reglas de inferencia. Acá, para poder eliminar la implicancia, necesito tener estas dos premisas: que P implica Q y que vale P. Digamos, que P implica Q es verdadero y que P es verdadero. Entonces, razonémoslo pensando en la tabla de verdad de la implicancia. Si sé que P es verdadero y sé que la implicancia es verdadera, ¿cómo tiene que ser Q para que, siendo P verdadero, la implicancia sea verdadera? Verdadero. Verdadera. No me queda otra. ¿Sí? Entonces, estas reglas, digamos, que se dan así, que son las que vamos a usar, se pueden deducir a partir de lo que ya sabemos. Bueno, esta tiene su nombre, es modus ponens, y también es se usa bastante en las demostraciones para ver que un razonamiento es válido. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Se llama silogismo hipotético y también es una regla que se usa mucho. Fíjense que dice que P implica Q es verdadero, Q implica R es verdadero, y concluye entonces que P implica R. Es como una especie de transitiva, ¿se ve? Tengo que P implica Q, Q implica R, por lo tanto P implica R. Bien, entonces vamos a hacer la demostración de que si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces esto resulta verdadero. Bueno, esas son las dos premisas que tenemos en este caso. Lo que vamos a hacer acá, que no hicimos en el ejemplo anterior, es agregar una hipótesis extra. Vamos a suponer que P es verdadero. Melina, ¿cómo Sí. leo? P implica Q, verdadero esa. Claro. ¿Qué es una? Acá en lo de
En lo de arriba me decís. Sí. En donde Sí, dice 1. claro, ustedes, o sea, en este tipo de razonamientos van a aparecer así, listadas las premisas. Esas premisas van a ser ciertas para nosotros. Entonces, ahí las premisas que tengo acá son P implica Q y Q implica R. Bien. Estas son mis premisas, entonces estoy partiendo de que esto es verdadero, de que P implica Q es verdadero, que Q implica R es verdadero. Si pasa esto, entonces P implica R es verdadero. Esa conclusión que se pone abajo de la línea tiene que ser verdadera, si esto es un razonamiento válido, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con esta demostración es justamente probar que esto es válido, que si este P implica Q es verdadero y este Q implica R es verdadero, el P implica R va a ser verdadero. Eso es lo que vamos a demostrar. Hola. Entonces, suponemos que el P es cierto, que es verdadero. Bueno, a partir de 1 y 3, fíjense, de que P implica Q es verdadero y que P es verdadero, podemos usar la regla de inferencia de eliminar el implica y nos queda entonces que Q es verdadero. ¿Sí? Era una de las últimas que vimos. P implica Q verdadero, P verdadero, elimino el implica y me queda que Q tiene que ser verdadero. Melina, perdón, ¿cómo Sí. leo la línea 4? ¿Cómo se La lee línea, esa expresión? sí. A ver, nosotros vamos a ir anotando así. Acá, en la primera columna, digamos, abajo de las premisas, vamos a ir poniendo, vamos a poner lo que vayamos concluyendo a partir de las premisas y de las reglas de inferencia. Y acá al costado, acá donde dice hipótesis, bueno, ahí vamos a ir anotando qué regla usamos y de qué fila nos estamos agarrando, sería. Entonces acá, yo, de la fila 1 y de la fila 3, usando la regla de inferencia de eliminar el implica, concluyo que entonces el Q es verdadero. Eso me lo dice la regla de inferencia. Esperen que la vuelvo para atrás. Acá, esta. Si tengo que P implica Q y P, puedo concluir que vale Q. Esta es esta regla de inferencia, la de eliminación del implica. Entonces yo eso lo tengo acá, en la fila 1 y la 3. Tengo las premisas de esa regla de inferencia. Entonces concluyo Q, que era la conclusión de la regla de inferencia. ¿Entiende? Sí, ok. Sí, pero igualmente mi pregunta iba a cómo darle una lectura a esa línea completa, digamos. Si yo tuviera que leerla, ¿cómo le expreso? Si es que hay que leerla, primero que nada. No más que esto que estuvimos charlando, digamos, no es que uno tiene que Ah, decir esto en palabras, porque a ver, esto está como aislado, no viene de un razonamiento como hicimos el ejemplo anterior, que lo fuimos ok. lo expresamos simbólicamente, pero partimos de una idea. Acá es un P y un Q genéricos, ¿no? Por Pueden, ejemplo, Pero lo importante es eso, ustedes vayan guiándose, que acá vamos a ir poniendo lo que vayamos concluyendo. Y acá es como la justificación de eso que concluimos, sería. por ejemplo, en el 3, Sí, eh, P verdadero sería claro. O por sea, todo lo que hipótesis. nosotros todo lo que pongamos acá es porque Sí, va siendo verdadero. claro, ¿Por pero qué va siendo verdadero? O porque es premisa o porque me lo dice alguna de las reglas de inferencia. lo tengo que adaptar a mi cerebro para que lo lea. Y es como compleja la anotación, pero ahora vamos a hacer Claro. unos ejemplos, vamos a hacer el último ejercicio en un ratito ya, Entonces, en eh, el 4, que van a ver que no, sí, que no es tan complicado como parece. en el 4, Q es Sí, verdadero, sí. entonces acá lo explico porque Claro, ¿de dónde utilicé la salió que el Q es regla, verdadero? Sería, el renglón 4 es, yo acá puse Q, quiere decir que Q sí. es verdadero. ¿Y por qué Q es verdadero? Bueno, acá me explica por qué Q es verdadero. ¿Y por qué? Sale Porque de la eliminación del implica usando las filas 1 y 3. 1 y 3. Claro. 1, saqué El 1 que es el P implica Q sí, y el 3 que es P, que estoy usando la regla de inferencia esta de acá.
Fíjense que si tengo que P implica Q y que vale P, puedo concluir que vale Q. Me lo dice esta regla de inferencia, la de la eliminación del implica. Está bien. Entonces ahí estoy usando esta regla de inferencia para esas dos filas en las que me marca esto, el P implica Q y el P. Bien. O sea, tengo que identificar las premisas de la regla de inferencia. Está bien. ¿Está bien? Entonces acá el P implica Q y el P son las premisas de la regla de inferencia de eliminación del implica. Entonces, como tengo que se cumplen las premisas de esa regla de inferencia, puedo concluir la conclusión de esa regla, que sería el Q en este caso. Que el Q es cierto sería. Bueno, seguimos entonces. Haciendo un razonamiento similar, pero ahora pensando en la fila 2 y 4, concluyo que el R es verdadero, ¿sí? Usando la misma eliminación del implica. Tengo que Q implica R y que vale Q, entonces podemos concluir que vale R. ¿Sí? Usando la misma regla de inferencia, pero ahora mirando las filas 2 y 4. Bien. Entonces, de acá, de estas hipótesis que agregamos, ahora puedo concluir que P implica R, usando la otra regla de inferencia del implica, que era la de introducción del implica. ¿Sí? Fíjense que es la, vuelvo para atrás, es esta. Si yo tengo un listado de premisas que son ciertas, entonces podemos concluir que la implicancia, cualquiera entre todas esas premisas ciertas, va a ser cierta. En este caso, la que nos interesa a nosotros, por lo que queremos probar, es que P implica R. Bien. Fíjense que acá nosotros agregamos una hipótesis que no estaba originalmente. Agregamos la hipótesis de que el P era cierta. Esto de agregar hipótesis no siempre es necesario, a veces nos va a alcanzar con las premisas y las reglas de inferencia. Uno ya a partir de eso puede ir deduciendo y llegar a lo que quiere. Pero a veces sí hace falta agregar alguna hipótesis. Ahora, nosotros acá supusimos que el P era verdadero. ¿Por qué no suponemos que el P es falso? Porque no hace falta, lo que decíamos antes. Nosotros sabemos que si la hipótesis de no implicancia es falsa, la implicancia es verdadera, Claro. independientemente de lo que pasa con el consecuente. Entonces, solamente agregamos esta hipótesis y analizamos solo esta hipótesis y no el otro caso, porque el otro no hace falta, sería. Bueno, seguimos entonces con las reglas de inferencia. Introducción de la disyunción, de lo. Si tengo entre las premisas que P es cierta, por lo tanto puedo concluir que P o Q o la letra que se me ocurra va a ser cierto. ¿Por qué? Por la tabla de verdad de la disyunción. ¿Cuándo la disyunción es verdadera? Cuando alguno de los elementos, o sea, de las premisas sea verdadera. Exactamente, cuando al menos una de las dos es cierta. Si ya estoy diciendo que P es cierta, P o cualquier cosa va a ser cierto, ¿sí? Porque ya sé que P es cierto, independientemente del valor que tome la otra variable. Bueno, lo mismo acá con Q, ¿no? Bueno, y para la eliminación de la disyunción, eso es para introducir la disyunción. Para eliminarla necesito unas premisas más. Fíjense, necesito que P o Q sea cierto, que P implica R sea cierto, que Q implica R sea cierto, y entonces puedo concluir que R es cierto. Pensémoslo un poco. Acá estamos diciendo que P o Q es cierto, es verdadero. Si este O es verdadero, ¿qué pasa con P y con Q por separado? Si sé que el O es verdadero. P o Uno de Q los tienen que ser verdaderos.
Al menos uno de los dos tiene que ser verdadero. Por lo menos uno de los dos me aseguro que va a ser verdadero, si el lo es verdadero. Entonces, supongan que el P es verdadero. Si el P es verdadero y el implica este es verdadero, ¿cómo tiene que ser el R? Sabiendo Verdadero. que... Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la implicancia es verdadera y sé que el P es verdadero, entonces no me queda otra que el R sea verdadero. Ahora, si el P hubiese sido falso, el que era verdadero tenía que ser el Q. Y pasa lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, al pedir que el O sea verdadero, me aseguro de que una de las dos va a ser verdadera. Si una de las dos es verdadera, de alguna de estas dos, por lo menos, sale que el R tiene que ser verdadero. Entonces, para eliminar la disyunción, necesito que aparezcan estas tres premisas. Bien, ahora vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tengo que P implica Q, es una premisa, o sea que esto es verdadero. R implica S es otra premisa. Y P o R otra premisa. Y concluimos que Q o S es verdadero. Entonces, la demostración, anotamos primero las tres premisas y ahora, viendo a dónde queremos llegar, vamos a ver qué vamos a ir usando. A ver. Bueno, vamos a suponer que P es verdadero. Si suponemos que P es verdadero de la fila 1 y la fila 4, o sea, de que P implica Q y que vale P, por eliminación del implica, podemos concluir que entonces que vale el Q. Ahora, a partir de esta fila 5, sabiendo que el Q es verdadero, puedo introducir el O, ¿sí? Q o la variable que quiera. En este caso, bueno, me sirve Q o S. Y eso va a ser verdadero. Entonces, en esto que supusimos, partiendo de esa hipótesis, llegamos a la conclusión de que P implica QoS, usando la regla de inferencia de introducir el implica. Y ahora vamos a suponer que R es verdadero. Vamos a hacer un razonamiento similar, pero agarrándonos de la fila 2, sería, del R implica S. El R suponemos que es verdadero. De la fila 2 y la fila 8, ¿sí? De que R implica S y que vale R, por la eliminación del implica, podemos concluir entonces que vale S. Y partiendo de que vale S, podemos introducir la disyunción, introducir el O, a partir de la fila 9 sería de que vale S, lo introducimos con Q, que es el que nos interesa. Entonces, de este segundo hipótesis que agregamos, concluimos que R implica Q o S. Bien, entonces, vamos a usar vuelvo para atrás un segundo, para que la recordemos, la eliminación de la disyunción. Necesito un O. Fíjense que en el O, ¿qué es lo que me aparece? P y Q, que son las dos hipótesis de los otros dos implicas que concluyen lo que me va a dar la conclusión de la regla. Ambos implica tienen como consecuente lo mismo y eso es lo que concluye la regla de inferencia. Bueno, entonces, ¿por qué quería recordar eso? Porque, fíjense, en la fila 3 tengo P o R. Fila 7 y fila 11. ¿Qué tengo? Tengo dos implicas, en donde las hipótesis de esos implicas son justamente P y R, que son los que están relacionados acá en el 3 con el O.
Y las conclusiones de esos implica, las consecuencias, los consecuentes de esos implica son lo mismo, QoS. Entonces, puedo usar la regla de inferencia de eliminación de lo y concluir que el consecuente de los implicas es verdadero. ¿Sí? A partir de la fila 3, 7 y 11. Eliminamos el O y nos queda que QoS es verdadero, que justamente era lo que queríamos probar. Bueno, y otras reglas de inferencia son la introducción de la negación. Si tengo que P implica una contradicción, esto se acuerdan que era la notación para las contradicciones. Si P implica una contradicción, esta implicancia es verdadera, es porque no P es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque P me lleva a una contradicción, o sea que P no puede ser verdadero. Por lo tanto, no P tiene que ser verdadero. Y la eliminación de la negación es con la doble negación. No P, concluyo que vale P. Si no P es verdadero, P es verdadero. Introducción de la contradicción. Para introducir una contradicción, si tengo que vale P y que también vale no P, esto es una contradicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden pasar las dos en simultáneo. No puede ser verdadera P y no P al mismo tiempo. O es verdadera una o es verdadera la otra. Entonces, si estoy diciendo que las dos son verdaderas, voy a llegar a una contradicción. Entonces, la forma de introducirla es esa. Necesito esas dos premisas como hipótesis. Bueno, y para la eliminación de la contradicción, el falso implica cualquier cosa, esto es verdadero. ¿Sí? Sabemos que cuando tengo una implicancia y la hipótesis es verdadera, cuando la hipótesis es falsa, la implicancia es verdadera. Entonces ahí a partir de una contradicción, puedo concluir cualquier variable. Bueno, y acá añadimos el tercer excluido se llama. No hacemos la demostración porque es un poco bastante compleja. Pero bueno, se concluye que P o no P siempre es verdadero. Y tiene sentido, ¿no? Por esto que decíamos. Uno de los dos al menos va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque no pueden ser los dos falsos o los dos verdaderos al mismo tiempo. Entonces, o P es verdadero y entonces el O es verdadero, o no P es verdadero y entonces el O es verdadero. Bueno, esto ya estuvimos haciendo. Acá dice cómo hacer una demostración. Partimos de las premisas y aplicando las reglas que estuvimos viendo, tenemos que tratar de llegar a la conclusión. Bueno, estas sí las vamos a demostrar, son 3 reglas más que también vamos a usar bastante. Una es modus tollens, que dice que tengo como premisa que P implica Q y no Q. O sea, P implica Q es verdadero y no Q es verdadero. Por lo tanto, me dice que no P va a ser verdadero. Pensémoslo un segundo. Acá me está diciendo que no Q es verdadero. Si no Q es verdadero, ¿cómo es Q? No, Q es falso. Si no Q es verdadero, Q es falso. Bien. Entonces acá estoy diciendo que el Q es falso. Y estoy diciendo que esta implicancia es verdadera. ¿Cómo tiene que ser el P para que la implicancia sea verdadera sabiendo que el Q es falso? Verdadero. Si P fuese verdadero y el Falso. Q es falso, P implica Q sería falso. Es el único caso en donde la implicancia es falsa, cuando la hipótesis es verdadera y el consecuente es falso. Entonces, si yo sé que el consecuente es falso y que la implicancia es verdadera,
que el P sea falso, para que todo el implica sea verdadero. Entonces, si el P es falso, el no P va a ser verdadero. Por eso ahí puedo concluir no P. Esto es, digamos, el razonamiento. Igual vamos a hacer la demostración. Bueno, estas son las dos premisas que tenemos. Tenemos que, con las reglas de inferencia que vimos hasta ahora, tratar de concluir que no P es verdadero. Bueno, vamos a suponer que P es verdadero. Si P es verdadero, de 1 y 3, P implica Q, y P, por eliminación del implica, podemos concluir que vale Q. Ahora, tengo de 2 que vale no Q y de 4 que vale Q. Podemos introducir la contradicción, ¿sí? Porque tenemos que valen los dos, son las hipótesis para introducir una contradicción. Entonces, de esta hipótesis que habíamos agregado, concluimos que P implica una contradicción. Podemos, también la regla de inferencia que estamos usando, la de introducción de... No es del implica, sino... Sí, está bien, del implica. Entonces, si a partir de esta última, de la fila 6, si P implica una contradicción, introduciendo la negación, concluimos que vale no P. ¿Sí? Era una de las últimas reglas que vimos. Si P implica una contradicción, por lo tanto no P es verdadero. Y ahí concluimos lo que queríamos acá. Bueno, esta se usa bastante también, el modus tollens. Otra regla que vamos a usar es el silogismo disyuntivo. Estas son las premisas. Tengo que tener un O, P o Q y no P. Por lo tanto, me dice que vale Q. Piénsenlo, pensando en las tablas de verdad. Si P o Q es verdadero, el O es verdadero cuando al menos una de las dos es verdadera. Pero acá me está diciendo que no P es verdadero. Si no P es verdadero, ¿cómo es P? Falso. Falso, ¿no? No P verdadero, entonces P tiene que ser falso. Si P es falso y el O es verdadero, ¿cómo tiene que ser Q? Verdadero. Verdadero. Y ahí concluyo que el Q es verdadero. Bueno, todo eso hay que demostrarlo. Las premisas, P o Q y no P. Bueno, suponemos que P es cierto. A partir de 2 y 3, de que vale no P y que vale P, introducimos la contradicción, ¿sí? Tenemos una contradicción. Eliminando la contradicción, podríamos introducir cualquier variable, ¿sí? Partiendo de un falso. Entonces, de este razonamiento que hicimos al suponer que P era verdadero, concluimos que P implica Q. Introducimos el implica. Y ahora supongamos que lo mismo pero para Q. Supongamos que Q es cierto. Entonces, de 6 y 7, no, de 7, introducimos el implica. Si sabemos que Q es verdadero, introducimos el implica, en este caso Q implica Q. Y de 6 y 8, bueno, y 1, teníamos el O. El 1, el 6 y el 8, podemos eliminar el O. P o Q, P implica Q y Q implica Q. Eliminamos el O y nos queda que el consecuente de los implicas tiene que ser verdadero, que era justamente el Q. Bueno, el otro es similar, la demostración, solo que se supone ahora que el que es falso es el Q, o sea que el no Q es verdadero, y se concluye que la otra variable entonces es la verdadera. Bueno, esto es silogismo disyuntivo. Ay, pensé que faltaba una más. Bueno, no. Bueno, y tenemos estos ejercicios.
hacemos estos. Los tengo escrito aparte. Así hacemos más rápido. Bueno, tenemos que probar este razonamiento usando deducción natural, que es lo que estábamos haciendo ahora. Bueno, tenemos tres premisas, ¿no? Esas serían las tres premisas. P, O, R implica Q, no P y Q implica S. Esas son las tres premisas de las que partimos como ciertas. Y queremos concluir que R implica S. Bueno, con esas premisas, con todas las reglas de inferencia que vimos, tenemos que ir viendo qué podemos hacer. A ver qué hice que no me acuerdo. Usé el silogismo disyuntivo a partir de el 1 y el 2. Fíjense que acá tengo 1, P, O, todo esto implica, y tengo que es cierto no P. Entonces, por el silogismo disyuntivo, esto, que es lo que está en el O, tiene que ser verdadero. El R implica Q en este caso. Entonces, aplicando el silogismo disyuntivo para las dos primeras filas, sale que R implica Q tiene que ser cierto. Y fíjense, de la fila 4 y la fila 3, R implica Q y Q implica S. Esta era la que era como la transitiva. Ahí puedo concluir que R implica S. Este era el silogismo hipotético, se llamaba. A partir de 4 y de 3. Y ahí ya estamos, porque queríamos probar justamente esto, que R implica S. Y fíjense que no tuvimos que hacer ninguna suposición, no tuvimos que agregar ninguna hipótesis, que nos alcanzó con las premisas y con alguna regla de inferencia. Ahí ya estaría probado. ¿Se entiende cómo vamos haciendo? Tienen que tener por ahí a mano las reglas, por ahí si todavía no las tienen, no, obviamente no creo que se las acuerden ahora. ¿Cuándo se introduce una hipótesis y cuándo no es necesario? Cuando vas a introducir una hipótesis, cuando con las premisas solas no te alcanza para usar ninguna regla de inferencia. O sea, tenemos todas las reglas de inferencia que vimos. Uno las puede usar siempre y cuando tenga las premisas necesarias para usar esa regla de inferencia. Viste que en cada una fuimos viendo cuáles eran las premisas que necesitaba para concluir esa regla de inferencia. Entonces, hay casos en los que las premisas que trae mi razonamiento no me alcanzan para usar ninguna de las reglas. Entonces ahí uno agrega alguna hipótesis extra. Y cuando vos agregás una hipótesis, entonces es bajo ese supuesto. Claro, pero es lo que decíamos antes. O sea, yo al agregar esa hipótesis, estoy suponiendo que esa variable es verdadera. Claro. Tendría como que analizar el otro caso, qué pasa si esa hipótesis fuese falsa, si esta variable fuese falsa. Pero, ¿qué pasa con la implicancia? Lo que decíamos antes. Si tengo la hipótesis falsa, va a ser verdadera igual. Claro. Entonces, como que no nos gastamos en analizar eso porque ya sabemos que se va a cumplir. Claro, sí, ahora sí. Bien. Bueno, entonces este estaría. Era corto. Vamos con otro. Tenemos que probar eso. Tenemos tres premisas. QoS implica T. P implica S. P y R. Y quiero concluir que T y R y S es verdadero. Bueno, estas son las tres premisas. Fíjense todo lo que tenemos. Bueno, yo ahí, a partir de 3, que tengo que es cierto el I, usé la regla de inferencia de eliminar la conjunción. Fue una de las primeras que vimos.
Entonces puedo concluir que el P es verdadero. Si P y R es verdadero, puedo concluir que P es verdadero. Y también, por la misma regla de inferencia y usando el mismo renglón, que P y R es verdadero, concluyo que R también es verdadero. Bueno, y ahora, siempre no hay que perder de vista hacia dónde queremos ir, ¿sí? Porque a lo mejor uno se pone a concluir cosas que después no las usa o no las necesita. Entonces, pensemos que queremos concluir esto, que T y R y S. Acá ya tenemos que R es verdadero. Por ahí nos sirve porque acá tenemos un I. Bueno, fíjense que, no sé cómo seguí, no quiero saltear. Sí, como pensaba. De 2 y 4, que P implica S es verdadero y P es verdadero, por eliminación del implica concluimos que S es verdadero. ¿Está bien? El renglón 6. Sí, profe. Bien. Entonces, ya tenemos que R es verdadero y que S es verdadero, que son los que nos aparecen en el I. Si podemos concluir que el T es verdadero, ya casi que tendríamos el ejercicio. Bueno. El T en el único lugar que aparece es en este implica, en la fila 1, la primera premisa. Si yo pudiese asegurar que este QoS es cierto, es verdadero, entonces, usando la eliminación del implica, podría concluir que el T es verdadero. Ahora, ¿puedo concluir que QoS es verdadero con lo que tengo hasta ahora? Sí, ¿Por qué? porque ese ya es verdadero. Porque ese es verdadero. ¿Sí? Por la fila 6 podemos introducir el O, introducir la disyunción, entonces ahí nos aparece que el Q o S va a ser verdadero, ¿sí? Porque ya sabemos que el S es verdadero. Entonces ahora sí, miro la fila 1 y miro la fila 7 y puedo concluir que el T va a ser verdadero, ¿sí? Por eliminación del implica. Y ahí ya estamos casi, porque tengo que fila 5 y fila 8 tengo que el T y el R son verdaderos. Introduzco el I. Y de la fila que me faltaría, con el S, de la fila 9 y la fila 6, T y R es verdadero y S es verdadero, entonces introduzco de nuevo el I y ahí llegué a lo que quería. ¿Se va entendiendo cómo es el mecanismo, lo que hay que ir haciendo? No siempre hay un único camino para llegar a la conclusión. A lo mejor uno se va dando cuenta, este R no lo ponía acá y lo ponía después. Se pueden a lo mejor alternar algunos pasos, cambiar el orden, o a lo mejor a alguien se le ocurrió otro camino que también es válido, siempre y cuando se pueda justificar con alguna de las reglas de inferencia, o bueno, si introducen alguna hipótesis, va a ser válido, digamos. No es que siempre hay un único camino. Bueno, y el último que nos da, tenemos 4 premisas. Esas son las 4 premisas. Y a partir de todo eso queremos concluir que U es verdadero. Fíjense que el U aparece solamente en la tercera premisa. Bueno, a ver, como les decía, hay muchos caminos, no hay un único camino. No me acuerdo el camino que tomé, así que voy a ir pasando. Por eliminación del I, a partir de la 2, tengo que P, I, no S es verdadero. Entonces, puedo concluir que P es verdadero,
¿sí? Y también podría concluir que no S es verdadero. No sé si lo hice ahora, si lo hice después, si lo voy a usar. ¿Qué hice ahora? No. A partir de la 1 y de la 5, fíjense que tengo implica, P implica todo esto, y P puedo eliminar el implica, sería ¿no? Y concluir que todo esto entonces es verdadero, ¿sí? El R implica no T o S. Bien, por eliminación del implica. Ahora, fíjense, la fila 4 y la fila 6, que es la que acabamos de escribir. De nuevo puedo eliminar el implica, ¿no? Tengo que R implica todo esto es verdadero y tengo que R es verdadero. Entonces, puedo eliminar el implica y me va a quedar que esto entonces va a ser verdadero. El no T o S. ¿Está bien? Bueno. Ahora sí, el no S es verdadero de vuelta por eliminación del I de la fila 2. Tengo que P y no S es verdadero, entonces no S tiene que ser verdadero. Entonces, de estas últimas dos filas, de la 7 y la 8, fíjense que tenemos que no T o S es verdadero y sé que no S es verdadero, entonces de ahí sale que no T tiene que ser verdadero. Esta era la del silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo cuando tenía un no que era verdadero y que el negado de una de las dos variables era verdadera, la otra tenía que ser verdadera. Entonces ahí concluimos que no T es verdadero. Y ahí ya estamos. ¿Por qué? Fíjense, tengo que el no T es verdadero y en la fila 3 no T implica U es verdadero. Podemos eliminar el implica. Profe, Sí. una consulta. ¿Ahí se Sí. podría probar que el no T es verdadero solamente eliminando el O de la fila, o sea, de la 7 sería? Eliminando el OS. Pero para poder eliminar el O de la fila 7, vos tenés que estar seguro de que el S es falso. Digamos, para poder asegurar que el no T es verdadero en ese O, Bien. vos tenés que estar seguro de que el S es falso. Y acá la única forma de asegurar que el S era falso era probar Pero- que el y no en la S 8, era verdadero. y en la 8 no, diciendo que el no S es verdadero, eso no Ahí, sería una verificación. claro, por eso, pero para la fila 9, para decir que el no T es verdadero, necesito sí o sí la fila 7 y la 8, necesito las Bien. dos. ¿Sí? Necesito decir que el O es verdadero y que el no S es verdadero. Entonces ahí sí puedo eliminar el O. Bien, Sabiendo eso. esas dos cosas, puedo eliminar el O y me quedo con el no T verdadero. Y ahí sí, con el no T verdadero y la fila 3, que era el implica, concluimos entonces que el U es verdadero eliminando el implica. ¿Está bien? ¿Se entendió? Fíjense, bueno, acá lo que les decía antes, por ejemplo, el no S, yo lo puse recién acá, pero lo podría haber puesto junto con el P, porque las dos se desprendían de del mismo I. ¿Sí? Podría haber puesto que P, en la fila 5, que P era verdadera por eliminación del I en la fila 2, y podría haber puesto a continuación que no S era verdadera por la misma razón, en lugar de ponerlo acá, ¿sí? Esto es lo que les digo, digamos, uno va poniendo a medida que se va dando cuenta. No es que hay un orden único que hay que seguir. ¿Está bien? Profe, o sea, yo en vez de hacer el 6 podía hacer directamente el 8, En vez ¿no? de Y no hacer iba a considerar, o sea, Para, donde vos pusiste ahí el 6, poner directamente que es verdadero no ese, y ya pasar al 7 y al 8. O sea, es prescindible ese paso 6. el paso Y, 6 no, lo necesito porque
necesito ese O verdadero, necesito el 7, Ah, claro, ahí va. Sí, sí. se desprende del 6 y lo necesito justamente para lo que sigue. Bien. Sí, a veces va a pasar que uno va escribiendo lo que le va saliendo y a lo mejor hay cosas que después no las terminas usando, porque uno, digamos, en principio no sabe bien qué va a usar y qué no va a usar, o qué va a necesitar y qué no. Entonces puede pasar que a lo mejor haya un paso que lo hagamos y después no lo terminemos usando. Pero en este caso sí lo necesitábamos al 6 para concluir para concluir el 7, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? ¿O de los anteriores? Bueno, si no hay preguntas o dudas, ahora les subo lo hice aparte, no está en el apunte la resolución. Si no hay dudas, dejamos acá porque lo que sigue ya vamos a arrancar con equivalencias lógicas. Hasta ahora trabajamos con implicancias lógicas y lo que viene es equivalencias lógicas. También vamos a tener reglas y propiedades que vamos a usar, pero bueno, no lo quiero cortar a la mitad. De la práctica pueden hacer hasta el 13. Hasta el ejercicio 13. Bueno, sí, acá empieza toda la parte de deducción natural. Recién en el ejercicio 12 es de esto que estuvimos haciendo hoy, de razonamientos. El 12 les da la demostración, fíjense que este es el... Por ejemplo acá, este es el razonamiento que quiere demostrar, les da la demostración. Lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio es solamente escribir las razones, las justificaciones. Tienen 2 ahí para hacer. Y ya el ejercicio 13 sí es como el que hicimos recién, que tienen que hacer todo, digamos. La demostración y ir escribiendo la justificación, la razón en cada paso. Pero después los anteriores son... Bueno, esto es parecido a lo que hicimos hoy al principio. Bueno, el 7 y el 8 ya les había comentado. El 8 no se vuelvan locos haciendo la tabla de verdad con 32 filas. Traten de buscar, ya les digo, les adelanto que no es un razonamiento válido. Así que para justificar sin hacer la tabla de verdad, traten de buscar un contraejemplo. O sea, una asignación de valores que hagan que la implicancia sea falsa. El 9 es para escribir simbólicamente cada una de las frases que les va diciendo. El 10 también. El 11 es parecido al que hicimos la clase pasada, de tratar de buscar asignaciones de valores para probar que la implicancia no es una implicancia lógica. O sea, tienen que buscar valores para las variables que hagan que la hipótesis sea verdadera y la conclusión sea falsa. Tratar de encontrar alguna asignación de valores que cumpla con eso, para que toda la implicancia sea falsa. Y bueno, el 12 y el 13, lo que les decía. Y hasta ahí, hasta el 13, porque allá después empieza con equivalencias lógicas, que es lo próximo. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? No, hay que enviar todo de nuevo. Sí, mírenlo con calma, tranquilo, traten de hacer de arrancar con el 12, que es que digamos que ya les hace la demostración, ustedes solo tienen que ir escribiendo cuál es la regla que se fue usando o qué fue lo que se fue haciendo. Claro, Es como que empiecen con como para entrar en calor y después ya se meten en el 13 a ver cómo pueden ir demostrando. Claro. Bueno, gracias, profe. Bueno, ahora trato de hacer la tabla de la planilla y subirle las notas. Ah, ¿ya lo sube hoy? Si logro terminar la planilla se la subo, si no mañana a la mañana. Buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno, Chao, buen fin de. nos vemos.
fin de. Chau.